entonces es revancha lo tuyo. Vayamos a los grandes temas de la Argentina Sí. y dejemos estas cuestiones del consumismo. Por favor. A este momento, cuando venimos siguiendo, por ejemplo, la evolución de lo que pasa con los incendios en el sur y de golpe querés ampliar un poco la mirada sobre cómo se mueven los recursos naturales, quién está detrás de cada porción de la Argentina, me topé con un laburo que llegó a los medios y que de hecho trascendió a la prensa también internacional de dos investigadores de nuestro país que trabajan en el CONICET, entre otros lugares, que trabajando en el programa de investigaciones sobre historia agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se metieron a hacer un pedido de información a las autoridades públicas, al gobierno nacional, y pudieron confeccionar un mapa de las tierras en Argentina con propiedad de dueños extranjeros. Ajá. Esto se da en un momento donde, dijo hace un mes el actual jefe de gabinete, Manuel Adorni, una de las leyes que este año planea modificar el gobierno nacional, mandando al Congreso su derogación, es la ley que le pone límites a la cantidad de hectáreas que pueden estar en manos de dueños extranjeros. Entonces, de golpe tener un mapa lo más certero posible, mostrando provincia por provincia cuántas tierras están en manos de extranjeros, aparece como un aporte muy interesante, sobre todo porque, y ahora les voy a preguntar en detalle, pero hasta donde yo sabía, hay un límite de que las provincias no pueden tener más del 15% en manos de extranjeros, pero en algunas provincias eso no solo que se incumple, sino que se incumple por mucho, porque ellos dicen en algunas provincias el 50% de las tierras están en manos de extranjeros. Más allá de eso, también ellos lo cruzan con territorios en manos de extranjeros y recursos naturales importantes. Y también me interesa la mirada, si ellos deben tener general de comparación de cómo es esto en otros países, de por qué un país debería tener una mirada sobre esto. El gobierno lo que está buscando, para completar la introducción, es evitar cualquier tipo de restricción, pensando, como me dijo el otro día un funcionario, que tienen promesas de, no sé, fondos cataríes de inversiones por 5.000 millones de dólares que no vienen porque hay límites a las inversiones en tierras de parte de extranjeros. Todo esto para introducir a Matías Oberlin, que junto con Julieta Cagiano hicieron este laburo del mapa, y entiendo que está en línea Matías. El mapa ya lo pueden ver quienes están en Twitch, YouTube, KZO. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, Jairo, buen día, audiencia, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, ¿qué es lo que hicieron, qué se encontraron y cómo llegaron a hacer este mapa? Que entiendo no hay muchos mapas como este con datos certeros y actualizados de tenencia de tierras. Bueno, como vos decías al principio, ¿no? Fue a partir de un pedido de información que hicimos en agosto de este año. Nosotros somos un grupo de investigadores de distintos espacios que, si bien tenemos cada uno nuestra línea de investigación en otros lugares o otra línea de investigación específica, nos juntamos por la preocupación del acceso a la tierra en nuestro país. Que vemos con suma preocupación la cuestión de la concentración de las tierras y de la extranjerización de las tierras, ¿no? Entonces, hicimos este pedido de información en agosto, el gobierno nos respondió y lo que hicimos fue transformar esa información, que es información pública, en un mapa interactivo, ¿no? Poniéndolo a disposición de la ciudadanía, sobre todo a partir del anuncio que, como bien señalaste vos, hizo Manuel Adorni el día 9 de diciembre, que deja bastante en evidencia el proyecto específico del gobierno con respecto a la extranjerización de las tierras. Entonces nosotros a partir de eso dijimos, bueno, nosotros tenemos esta información, tenemos que ponerla a disposición de la ciudadanía toda, ya que el gobierno no lo está haciendo, porque el relato del gobierno es que ninguna provincia incumple con la ley de tierras, que bien señalaba vos, marca un límite del 15%. Es una verdad a medias, porque en realidad, si bien es cierto que ninguna provincia en su totalidad incumple con el 15% de extranjerización de las tierras, cuando uno hace doble clic, lo que se encuentra es que hay muchos departamentos, muchas unidades menores, partidos, localidades, que sí incumplen y por un alto porcentaje, como bien señalabas, con la ley de tierras. Por ejemplo, en la cordillera encontramos 4 departamentos que exceden por más del 50% en la extranjerización de las tierras, ¿no? Más de la mitad de ese departamento está en manos extranjeras. ¿Pero la ley es por provincia o por departamento? La ley limita a nivel provincial, pero a nivel cualquier unidad administrativa menor también, ¿no? Ok. O sea, los municipios, los departamentos, los partidos, todos deberían cumplir con la ley.
Y para entender cómo lo confeccionaron, ¿qué tipo de tierras toman en consideración? Porque imagino que no sé, en la ciudad también hay bienes inmobiliarios en manos de extranjeros y entiendo que viene por otro lado la búsqueda. Son las tierras rurales, ¿no? Específicamente las tierras rurales, que es a partir del Registro Nacional de Tierras Rurales, que se creó en el año 2011 a partir de la aprobación de la ley. Que como vengo diciendo en varios medios, ¿no? El problema de la extranjerización no es un problema nuevo, no es que es todo culpa de este gobierno, ni mucho menos, es un problema que se arrastra desde la década de los 90, que justamente en el año 2011 se vio la problemática que justamente afecta mucho a tierras fronterizas, a tierras estratégicas en cuanto a bienes específicos, a minerales críticos, a ojos de agua, a tierras de frontera que, repito, es sumamente polémico si una empresa extranjera controla tierras extranjeras de los dos lados de la frontera, porque puede perfectamente comerciar mercancías, traficar mercancías de un lado al otro sin control estatal. Ayúdame a entender algo. ¿Por qué es especialmente jodido que sean extranjeras las empresas? Digo, ¿por qué no es lo mismo si hay un millonario argentino que tiene tierras? Digo, o sea, en definitiva, el problema es que esas tierras contienen recursos naturales que se pueden expropiar o que se pueden administrar mal. Claro, Digo, ¿qué cambia que sean extranjeros o no? El ejemplo es ¿qué cambia que sean de Cresud, no sé, del grupo Elstein, o que sean de Benetton, un grupo italiano que creo que es el mayor conglomerado empresario con tierras, que es un grupo italiano, ¿no? Bien, nosotros en los grupos de investigación justamente partimos de la idea de que la concentración de tierras por sí daña a la democracia, ¿no? Porque implica una concentración excesiva de poder en manos de determinados grupos económicos. Por supuesto, estamos elaborando también un mapa del latifundio en Argentina. El problema con los datos para construir mapas sobre el latifundio en nuestro país es que hay una ley que protege la propiedad de la tierra, ¿no? No podemos saberlo. Lo que sí hay es un registro por nacionalidad, por eso la ley de extranjerización que marca el registro de tierras permite hacer ese estudio de cantidad de tierras en manos de extranjeros. En términos específicos, genera un problema de soberanía, más en tierras fronterizas. Con esto que planteaba Jairo al principio, todos los países de la región tienen límites, particularmente en sus tierras fronterizas, de Paraguay, Bolivia, Brasil, la ley de Brasil es del año 71, Estados Unidos, Canadá, en casi todos los países de Europa. Por lo general las tierras fronterizas son tierras que tienen que permanecer en manos del Estado-Nación porque una de las características de los Estados-Naciones es poder controlar lo que sucede al interior de las fronteras, ¿no? Entonces, perder el control de las fronteras en manos de empresas extranjeras, siempre hay que pensar el tema de la extranjerización no en términos de un habitante, un ciudadano extranjero que viene a vivir en nuestro territorio y a trabajar la tierra, a poner una empresa, a desarrollar, sino empresas transnacionales, multinacionales, incluso estados extranjeros que tienen propiedad de las tierras, ¿no? Sí. Eso es muy importante aclararlo. Incluso la ley del 2011 es bastante clara en eso, ¿no? Cualquier persona que tenga 10 años habitando el suelo argentino y la trabaje no pasa a ser contabilizada dentro de este registro de tierras extranjerizadas. Y nuestra Constitución también es muy clara en eso, ¿no? Cualquier hombre de buena voluntad que quiera venir a habitar el suelo argentino, hombre o mujer, ¿no? Matías, hay algunos casos que ustedes ponen en el estudio como, no sé si extremos, pero muy simbólicos de departamentos o lugares del país donde la presencia de dueños de tierras extranjeros es como muy grande. Recién hablando fuera de aire, José me hacía doble clic en un caso que ustedes marcan, que es el de Malargüe, por ejemplo, en Mendoza. Es un departamento que es más grande que una provincia argentina, ¿no? Que la provincia de Misiones, que es enorme, en una provincia que no tiene parques nacionales, como es Mendoza, la otra es Catamarca, pero recién cuando uno ve el mapa, Matías, se ve pintado de rojo todo el sur de Mendoza. ¿Qué significa eso? Exactamente, ¿no? Nosotros hicimos como si fuera un semáforo, porque lo pensamos sobre todo como una pieza para que la sociedad en su conjunto, la ciudadanía, pueda discutir, ya que se anuncia la posible derogación de la ley de tierras a partir del cambio de conformación de las cámaras. Dijimos, bueno, es importante que haya elementos claros para poder discutir esto. ¿Qué hablamos cuando hablamos de extranjerización de tierras? El caso de Malargüe es clarísimo, porque Malargüe tiene 4 millones de hectáreas, es más que la provincia de Misiones, más que la provincia de Tucumán, casi el doble de la provincia de Tucumán. O sea, es un departamento bastante grande, y Malargüe apenas supera el límite impuesto por la ley de tierras, tiene un poco más del 15%, pero, por ejemplo, Cornejo anunció hace poco, el gobernador de Mendoza anunció hace poco que en Malargüe van a haber entre 16 y 18 inversiones para explotaciones mineras, ¿no? Hay casi un vínculo casi directo entre esta extranjerización y el control de determinados recursos que son muy importantes a nivel geopolítico, estratégico, de soberanía, que están siendo controlados por empresas extranjeras. Nosotros detectamos 36 casos donde se incumple
la ley de tierras, 36 zonas. En la cordillera, perdón, se me seca la garganta, me están llamando varios medios. Sí, tranqui. ¿Querés tomar agua? Podés tomarte un minuto y tomar un vasito de agua, no pasa nada. En la cordillera hay alrededor de, en la cordillera, perdón, hay por lo menos 4 departamentos, Lácar en Neuquén, General La Madrid en La Rioja y 2 en Salta, Molinos y San Carlos, que exceden por más del 50% la extranjerización de la tierra. O sea, estamos hablando que más de la mitad de ese departamento no pertenece a los argentinos, ¿no? Y el Estado no lo puede controlar. Ahora, ¿cómo es estamos con Matías Oberlin, que está explicando el mapa interactivo de tierras en manos de extranjeros, pero ¿cómo puedes pensar un desarrollo, por ejemplo, minero de una provincia que quiere explotar sus recursos y está, no sé, viendo de atraer inversión extranjera? ¿Cómo podés generar esa inversión sin que la tierra pase a estar momentáneamente controlada para traer los recursos por la compañía? ¿Hay un mecanismo tipo una concesión? ¿Cómo es? Sí, existen concesiones, existen desarrollos estatales también, si no me equivoco, en Catamarca hace poco también anunciaron desarrollos estatales de minería. Hay que discutir una serie de elementos. A mí me parece que lo interesante del mapa es que ayuda a pensar también cómo pensamos la propiedad privada a nivel nacional, ¿no? Porque incluso históricamente nosotros hemos tenido figuras jurídicas muy interesantes. Por ejemplo, en la Constitución del 49 se aprobó una figura jurídica que es la de la función social de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la propiedad privada está bien, sí, tiene que existir, por supuesto, pero siempre y cuando cumpla con una función social. No puede venir una empresa a apropiarse de una manera absoluta de un pedazo de territorio y contaminar las napas de agua que consume una población. El Estado debería poder guardar una potestad para intervenir en esas situaciones, ¿no? Me parece que eso hay que poder discutirlo. Eso se derogó a partir del golpe del 55, ¿no? Cuando derogaron la Constitución del 49. Me parece que hay figuras jurídicas que son interesantes para empezar a pensar cómo puede haber un desarrollo que sea sostenible, que no genere conflictividad social, porque lo que vemos también en estos puntos que marcamos es que lo que hay es un aumento creciente de la conflictividad social. Un caso particular, Cuyamen, que estuvo en los medios en todos estos días porque justamente es una de las zonas de incendios. Cuyamen es uno de los departamentos con mayor extranjerización de tierras, ¿no? El caso más conocido es el de Benetton. Bueno, me parece que ahí hay elementos para empezar a pensar hacia dónde queremos ir como país, ¿no? Como proyecto de país, que no sea discutir una ley para derogarla porque sin saber, entre gallos y medianoche, no sabemos bien si se cumple, si no se cumple, sino empezar a pensar cómo podemos construir un país donde entremos todos y que un Estado pueda tener la potestad de definir algunas cuestiones que generen un desarrollo sin destruir a las comunidades, sin generar conflictividad social, sin arruinar el agua o apropiarse de un recurso donde no queda nada para esa comunidad. Es Matías Oberlin, historiador del CONICET, forma parte del equipo que elaboró este mapa de las tierras en manos de extranjeros en la Argentina. Muchas gracias, Matías, por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Saludos. Abrazo grande. Solo para completar, hay una especie de doble vara respecto de lo extranjero del momento que estamos viviendo en la política mundial con bajada local. Si el que entra al país es un extranjero caminando con su familia, hay una cantidad de controles y una búsqueda de eventualmente echarlo. Viene a usarnos los hospitales. Viene a usarnos los hospitales. Si el que entra al país es el que viene a comprarte un pedazo de tierra, estamos dispuestos a eliminar cualquier barrera. O sea, el flujo de gente mucho más controlado, el flujo de capitales mucho más libre. Hay algo que se ve, por lo menos en Argentina, no sé si así... Igual no está con carpa para nada, eso está en el discurso explícito. No, de hecho... No es que es una conclusión que sacamos a partir de lo que vemos. No, eso está explícito y, repito, porque lo explican así. Creo que está amparado en la idea, para mí equivocada, del que viene a invertir, mientras que el que viene a quedarse con las tierras, digo. No, está bien. Está amparado en eso, ¿no? Que lleguen las inversiones. Yo creo que igual el debate... que las inversiones te van a dejar más a vos que al que viene a invertir. Está clarísimo que el discurso es de un lado que venga la inversión y genere empleo, del otro lado viene el inmigrante a usarme mi seguridad social. A llevarse mi empleo. A llevarse mi empleo. Igualmente, yo no creo que vos, esta es una postura más personal, que vos tengas que estar totalmente cerrado a la inversión privada extranjera. O sea, en todo caso tenés que tener como un Estado inteligente que busque sacarle lo mejor al que tiene el capital y vos aprovechar que tenés los recursos para llegar a un acuerdo lo más conveniente posible. Porque también es cierto Sería que... el ideal.
que si no tenés ningún tipo de inversión extranjera, hay muchos proyectos que, más allá del sueño de que lo haga el Estado, no los tenés tan rápido para avanzar. Entonces te puedes quedar con los recursos metidos bajo el suelo y tampoco, no sé si es negocio, ¿entendés? Pero como herramienta para poder discutir, me parece súper valioso lo que trajeron estos investigadores del CONICET. Gracias, Jairo. No, gracias a usted. Seguimos charlando cosas serias después en un rato. Puede ser. Dale.